Bienvenidos a El Criptatorio. Hoy vamos a dar un clavado a fondo en una de las ciudades más fascinantes de México. Porque para quienes caminan hoy por un hermoso callejón, empedrado en Guanajuato, tomando fotos turísticas y todo, pues la experiencia parece sacada de un cuento, ¿no? Claro, o sea, el sol brilla, la arquitectura colonial es deslumbrante, todo muy pintoresco. Exacto. Pero lo que la lente de esa cámara no capta es que esos mismos zapatos están parados sobre el escenario de verdaderos asesinos seriales del siglo XIX. Sí, o sobre rutas mineras que el mismísimo Vaticano intentó exorcizar por motivos, pues, puramente económicos. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de documentos increíbles, desde bitácoras mineras y expedientes forenses hasta actas literales de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Que no es poca cosa, digo, son archivos de peso. Ajá, y nuestra misión hoy es extraer la verdad histórica de todo este archivo. Vamos a raspar esa pintura turística y descubrir cómo los monstruos reales de Guanajuato, pues no eran fantasmas, sino seres de carne y hueso. Y fíjate que es un análisis que nos exige entender la anatomía de una ciudad que literal fue construida sobre la tragedia. No vamos a dar saltos al azar por un catálogo de mitos. No, para nada. Trazaremos una ruta narrativa y geográfica muy estricta, conectando la superficie de estas fortalezas de piedra con el inframundo de los túneles y las minas. Que es donde realmente empezó todo. Exacta. Lo que estos documentos nos revelan es cómo el dolor crudo, la desigualdad y, bueno, los crímenes de antaño se metabolizaron en el tejido cultural de México. Es fascinante y a la vez un poco macabro ver cómo una sociedad logra transformar sus traumas colectivos en museos. Museos y atracciones que en pleno 2026 siguen facturando, o sea, a costa de los escalofríos de miles de visitantes. Negocio redondo, ¿no? Sí, absolutamente. Y para entender ese trauma, nuestro punto de partida geográfico nos lanza directo al origen del fuego. A ver, es el 28 de septiembre de 1810. Estamos frente a la Alhóndiga de Granaditas. Un sitio icónico. Sí, y los libros de texto suelen resumir esto en 2 o 3 líneas sobre la independencia, pero los diarios de la época describen un ambiente que, huele intensamente a pólvora, a carne quemada y a pánico absoluto. Es que hay que ponerle números a ese pánico para entender los mecanismos de la época. El intendente Juan Antonio Riaño no solo usó este granero para esconder a las familias de élite. Ajá. Lo convirtió en una bóveda bancaria. Los registros apuntan a que resguardaban casi 3 millones de pesos en barras de plata y fondos de la Real Hacienda. ¡Wow! ¿3 millones en esa época? Para ponerlo en perspectiva, era una riqueza capaz de financiar ejércitos enteros. Adentro tenías a criollos y españoles atrapados en una olla de presión, aterrorizados no solo por perder la vida, sino por perder su estatus. Claro, el estatus lo era todo. Y afuera, una masa insurgente que llevaba siglos siendo explotada en las oscuras minas. Y en medio de ese choque de clases, surge el relato de Juan José de los Reyes Martínez, el minero de Mellado. Al que todos conocemos como el Pípila. Ese mero. A ver, pausa en este punto porque los documentos que revisamos traen una discrepancia enorme aquí. La imagen popular es casi cinematográfica, ¿verdad? Totalmente de película. Este hombre solitario cargando una losa de piedra en la espalda, esquivando balas con una antorcha de hebrea para incendiar la puerta. Pero, leyendo a los historiadores en nuestras fuentes, parece que la realidad documental es, mucho más turbia. ¿Qué tan real es el Pípila? Pues ese es uno de los debates más ricos en la historiografía mexicana, fíjate. Algunos académicos defienden la existencia de actas que prueban la hazaña de un individuo específico. Sin embargo, la perspectiva más analítica sugiere que el Pípila es una herramienta de la psicología de masas. Piénsalo desde la necesidad de una sociedad en guerra. A ver, ¿cómo? Una turba enardecida cometiendo una masacre es algo muy difícil de digerir moralmente para la historia oficial. Claro, suena a villanos. Exacto. Pero un mártir solitario y valiente que se sacrifica por la patria es un símbolo inspirador. Es muy probable que este personaje sea la amalgama de docenas de mineros anónimos. O sea, varios mineros que usaron tácticas reales. Sí, mineros que, usando tácticas de su oficio como protegerse con lajas de piedra y usar explosivos de trabajo, lograron derribar esa puerta. Pues mira, independientemente de si fue 1 o 100, la física de lo que ocurrió después es irrefutable.
Las crónicas orales narran que la sangre derramada en la masacre fluyó literalmente como un arroyo espeso. ¡Qué imagen tan brutal! Sí, y bajó por la calle de Mendizábal. Y me parece el punto perfecto para conectar los temas, porque la guerra es una tragedia muy ruidosa. Pero si seguimos el rastro de esa misma calle, llegamos a una zona donde la vida se perdía de forma mucho más silenciosa. ¡Ah! Ya sé a dónde vas. Llegamos a lo que hoy es la famosa calle del Truco. Un callejón que nos muestra cómo la economía colonial también destruía desde adentro, sin disparar un solo tiro. Ajá. A finales del siglo XVIII, esa calle estaba dominada por comerciantes españoles que operaban redes de apuestas clandestinas. El juego estrella era precisamente el truco. Que era con baraja española, ¿no? Así es, una dinámica de naipes que dependía muchísimo del engaño, la intimidación y pues la habilidad mental. En un entorno donde la riqueza de la plata generaba fortunas de la noche a la mañana, la ludopatía se volvió una epidemia silenciosa y brutal. Rompía familias enteras. Literalmente, se apostaban concesiones mineras, títulos de propiedad y hasta haciendas completas en una sola noche. Y los expedientes nos arrojan el caso de Ernesto, un hombre que personifica esta caída libre. Empieza como observador, apostando monedas, y el cerebro se le inunda de dopamina hasta perder el control. Clásico patrón de adicción. Exacto. Y Ernesto tenía a su esposa, Clara, y a su hijo recién nacido en casa. Pero una noche, su supuesta racha de suerte es interrumpida por la llegada de un forastero. Aquí es donde entra el folclore. Sí, un tipo alto, envuelto en una capa oscura, que no da su nombre y simplemente se sienta a jugar. Ahora, siendo muy críticos, esto suena a leyenda de Fogata. O sea, un hombre de capa negra que te quita todo. ¿No es esto solo una metáfora de un usurero? Completamente. Fíjate en cómo la narrativa popular disfraza a los deudores implacables. Ese forastero de capa oscura representa muy probablemente a un cobrador de la mafia local o a un prestamista de altísimo nivel. Alguien con mucho poder. Sí, y la dinámica del juego fue diseñada para humillar. Ernesto pierde su reloj, luego sus tierras en la zona de Valenciana, su casa. Todo su patrimonio. Todo. Y cuando el dinero se evapora, el forastero le propone una última línea de crédito, pero con un colateral impensable. Apostar a su propia esposa. Es que qué fuerte. Y el nivel de adicción es tal que Ernesto acepta. Pierde, obviamente. Lo que documentan los relatos sobre esa madrugada es de una brutalidad, clínica. Sí, no tiene nada de romántico. Nada. Mandan llamar a Clara. Ella llega al casino clandestino con su bebé en brazos y al enterarse de que ha sido tratada como una simple ficha de cambio, sufre un choque cardiogénico. Cae fulminada al piso. De la pura impresión. Sí. Y el bebé, al caer con ella, sufre un traumatismo craneal severo y muere ahí mismo. La leyenda añade que el usurero simplemente dijo que el niño era un extra. Lo cual nos revela la absoluta deshumanización que producía el capital en ese entonces. La gente valía lo que valía una ficha. Pero miremos el mapa psicológico de Ernesto. Al darse cuenta de que él mismo destruyó su linaje, no enfrenta la justicia. Huye. Más o menos. Camina toda la noche subiendo al mirador que hoy honra el Pipilá. Se queda mirando la ciudad y, a la mañana siguiente, aparece sin vida en la misma mesa de juego con un revólver. ¡Wow! Es un ciclo geográfico perfecto que empieza y termina en la misma cumbre. Exacto. Mostrándonos que no se necesitaba a ningún demonio externo. La mente humana, enferma de adicción, era más que suficiente. ¡Qué bárbaro! Pues mira, de la ruina pública en una mesa de apuestas, pasemos a la ruina física y al castigo privado. Avancemos un poco al siglo XIX, al barrio de La Presa. Vamos. Los documentos nos presentan a Carmen, una mujer que en su juventud fue mantenida por un hombre poderoso. Vivía en el Callejón del Potrero, rodeada de lujos, pero, ojo aquí, al margen de la sociedad respetable. Claro, era la amante. Exactamente. Al envejecer, pierde el favor de su amante, y su respuesta a esa desesperación es importar un espejo gigantesco desde Veracruz para practicar rituales ocultistas e intentar recuperar su juventud. Pero a ver, ¿por qué específicamente traer un espejo de Veracruz? Por la mecánica del comercio de la época, fíjate. Veracruz era el puerto principal por donde entraba el contrabando. Entraba literatura prohibida y objetos considerados paganos por la Inquisición. Ah, ok, todo lo que no pasaba por el filtro oficial. Exacto. Pero el verdadero trasfondo aquí es cómo la sociedad colonial y postcolonial
percibía en la mujer. Una mujer mayor, independiente, que había vivido fuera de la norma del matrimonio y que buscaba retener su atractivo físico, Era un peligro. era vista como una amenaza directa al orden patriarcal. La sociedad no toleraba la vanidad femenina si no servía el propósito de, conseguir un esposo respetable. Y el castigo es el ejemplo perfecto de ese miedo social, porque su propia hermana escandalizada la delata ante las autoridades. El relato menciona sacerdotes, soldados, un rosario extraño que le arrebata la juventud de golpe. Ese es el toque mágico del mito. Ajá, pero el hecho histórico es que a esta mujer la sentenciaron a ser enterrada viva en el Panteón de Santa Paula y encadenada. Es una condena que no solo busca matar, o sea, busca silenciar y borrar su existencia por atreverse a desafiar las reglas del envejecimiento y de la decencia. Exacto. Buscaban purgarla de la memoria colectiva, eliminarla del mapa. Pero la ironía histórica aquí es monumental. Sí, le salió contraproducente. Por cuestiones de saturación y el suelo rico en minerales del panteón, su cuerpo se momificó. Cuando la desenterraron décadas después por falta de pago de perpetuidad, en lugar de darle descanso, las autoridades del siglo XX la pusieron detrás de un cristal. ¡Increíble! Hoy es mundialmente famosa como la momia de la bruja. La misma sociedad que la torturó y la enterró viva para castigar su vanidad, hoy le cobra entrada a los turistas para observar su cuerpo desnudo y disecado. ¡Qué fuerte! La hemos convertido en una perpetua máquina de hacer dinero. Y fíjate, la historia de Carmen nos muestra cómo la sociedad castigaba públicamente a quienes rompían las reglas, pero lo que pasaba a puerta cerrada, bajo el cobijo del dinero y la respetabilidad, podía ser, infinitamente más aterrador. Sí, la doble moral. Cuando el luto no tiene un escape público, la psicología se fractura en privado, y eso nos lleva a 1890. Un ingeniero minero muy respetado, Tadeo Fulgencio Mejía, compra una majestuosa propiedad que había sido oficina postal para vivir con su prometida María Constanza. La famosa Casa de los Lamentos. Así es, pero Constanza es asesinada trágicamente en un asalto. Y ese asalto es el detonante clínico. Tadeo era un hombre acostumbrado a controlar la materia, a extraer riqueza de las piedras, pero se topa de frente con la irreversibilidad de la muerte. Algo que no podía comprar ni controlar. Exacto, su luto se tuerce hacia una psicosis profunda. Incapaz de aceptar la pérdida, recurre a supuestos brujos que lo convencen de que a través de sacrificios humanos puede abrir un portal para traer a Constanza de vuelta. Y digo, no estamos hablando de metáforas. Empezó a secuestrar hombres, mujeres y niños en la ciudad. Se transformó en un asesino serial operando desde el sótano de una residencia de superlujo. A plena luz del día, bajo las narices de la alta sociedad. Sí, y lo más impactante es que cuando finalmente él se quita la vida y la policía ingresa a la casa, pues no encuentran fantasmas. Encuentran evidencia forense, encuentran libros de magia negra y decenas de restos humanos reales enterrados en la propiedad. Es un caso de crímenes reales del siglo XIX puro y duro. La élite encubriendo su propia locura. Y de nuevo, ¿qué hemos hecho con esa atrocidad real? La Casa de los Lamentos es hoy otro museo turístico. Rentabilizamos el terror real empaquetándolo como una leyenda de espantos. Tal cual. Y bueno, me parece el momento ideal para salir un poco de la capital. Tomemos el camino real de tierra adentro rumbo a Dolores Hidalgo. Año 1900. Ese caso es buenísimo. Vamos a revisar un expediente que a mí, francamente, me dejó sin palabras. Estamos hablando de la Hacienda Siete Reales y de cómo el Vaticano intervino oficialmente contra La Llorona. Suena de locos. Alta, diplomática y rígida del mundo, mandó a un inquisidor italiano, Vittorio Salviati, a lidiar con un fantasma local como si fuera un conflicto de impuestos. Literal. ¿Qué obligó a la Iglesia a tomarse esto tan en serio? Pues mira, si quieres entender a las instituciones, sigue el dinero. Siempre. La ruta minera de tierra adentro era la arteria económica de la región. Los informes de la época muestran que una manifestación sonora, un lamento desgarrador que ocurría entre la medianoche y las 2 de la mañana, estaba paralizando a los trabajadores. Claro, nadie quería salir de su casa. Lógico. Los peones se negaban a salir, el transporte de plata se detenía, las cadenas de suministro colapsaban.
Si la minería se detiene, la corona pierde ingresos y por supuesto la iglesia deja de cobrar el diezmo. Se volvió un tema de seguridad económica y administrativa urgente. Entonces el Vaticano manda a Salviati, no para combatir a un espíritu maligno tipo película de Hollywood, sino para estabilizar a la fuerza laboral. Exactamente. Una auditoría espiritual. ¡Qué bárbaro! Y el expediente documenta cómo el enviado papal abordó esto de manera casi táctica. O sea, dado que no podían exorcizar a una persona física, construyeron una contención espacial. Una barrera. Ajá, una ermita junto al árbol de mezquite donde desaparecía la entidad. Pero el mecanismo del ritual es de un nivel de psicología de masas, brillante. Usaron piedras recogidas específicamente por niños inocentes. Es un diseño simbólico perfecto, ¿no crees? Si la entidad representa el dolor por la pérdida de hijos o el abandono maternal, o ponerle piedras puestas por niños puros funciona como un contrapeso psicológico para calmar la ansiedad de los trabajadores. ¡Claro! Les das una solución tangible a su miedo. Sí, la Iglesia consagró el sitio y expidió un decreto de indulgencias, garantizando el perdón de los pecados a quien rezara ahí una serie de Padres Nuestros. Transformaron un foco de pánico colectivo en un centro de peregrinación controlado. Contuvieron la crisis económica usando burocracia sagrada. Es como si el Vaticano hubiera auditado a lo sobrenatural ahora. Hablando de pánico colectivo y vacíos de información, vamos a hacer un descenso vertical para el siguiente punto de nuestro mapa. Año 1908. ¡Ah! ¡La mina! Sí, bajamos a los niveles más profundos de la mina de Rayas. La oscuridad es absoluta allá abajo. Los mineros encuentran algo inexplicable cerca de una galería. Encuentran el cadáver de una niña pequeña vestida con ropa de colores vivos y desgarrada. Lo perturbador de esto es que no había denuncias de secuestro en la superficie. Nadie sabía quién era ni cómo diablos bajó hasta ahí. Y el no tener respuestas, las autoridades simplemente la entierran en el panteón anexo sin nombre y ya está. Pero semanas después, la figura de la niña empieza a aparecer en el tiro de San Hilario. Los mineros, aterrorizados, empiezan a sufrir caídas mortales. ¿Y la producción se detiene otra vez? La producción minera se ve afectada de nuevo, sí, pero detengámonos en la sociología del evento. Cuando no hay un registro forense oficial ni justicia, el miedo necesita respuestas. La gente no puede vivir con la incertidumbre. Es exactamente el mismo mecanismo que hoy rige el algoritmo de las redes sociales. Cuando hay un vacío de información oficial durante una tragedia, el cerebro colectivo se alimenta de sus propias ansiedades locales para, pues, fabricar historias. Totalmente. En 1908 no tenían internet, pero el proceso es idéntico. Inventaron 3 narrativas de quién tuvo la culpa para darle sentido al cadáver de la mina. Y cada teoría revela más sobre los que la cuentan que sobre la pobre niña. Así es. Analicemos las teorías, a ver. La primera culpaba a un minero canadiense, un tal Cuellar, diciendo que la niña era su hija enferma y la abandonó por no poder cuidarla. ¿Y eso de dónde sale? Pues refleja la profunda xenofobia y el resentimiento hacia los inversionistas extranjeros que estaban tomando el control de las minas en ese momento. La segunda teoría señalaba a un vecino local abusivo llamado Donato, quien supuestamente le habría asesinado mientras los padres estaban de viaje. Un miedo muy real. Sí, esto subraya el miedo palpable a la falta de seguridad comunitaria en los barrios obreros. Y fíjate que la tercera teoría es la más obscura desde el punto de vista social. Decían que era la hija ilegítima de un minero fallecido y que su propio abuelo la arrojó al fondo de la mina para proteger el honor de la familia y evitar el escándalo público. O sea, el qué dirán llevado al extremo. Exacto. Preferían el infanticidio antes que manchar su reputación. Y digo, ninguna de estas versiones se comprobó jamás, pero nos dejan un mapa perfecto de los terrores que asfixiaban a los guanajuatenses de principios del siglo XX. O sea, los extranjeros, el abuso infantil, la puerta cerrada y la tiranía de mantener las apariencias. Hemos visto cómo se crea el folclore en la oscuridad de una mina. Para nuestra última parada, regresemos a la luz de los callejones superficiales. Detrás de la iglesia de San Diego, encontramos el callejón del Padre Flores. Que hoy todo México conoce como el Callejón del Beso. Así es, un sitio inundado de parejas, turismo, serenatas,
que en realidad oculta uno de los feminicidios más crudos de la época. Sí, hay que deconstruir el romanticismo a ti. Tenemos a Carmen, hija de Bartolomé Montero, que era un español autoritario cuya única meta era emparentar a su hija con la alta aristocracia puramente por conveniencia económica. Como si fuera una transacción. Ajá. Y por otro lado tenemos a Luis, un minero de Valenciana. Para entender la magnitud del sacrificio de Luis, veamos su economía. Para comprar la casa frente al balcón de Carmen, vendió todo. Ropa, herramienta, muebles. Los registros hasta mencionan que tuvo que vender la parte que le correspondía de una mula compartida. Se quedó en ceros. En la absoluta miseria, solo para poder hablar con ella de balcón a balcón. Y el desenlace es donde la realidad histórica aplasta al mito. Hoy lo venden como una historia de amor eterno, a prueba de todo. Pero la crónica es una escena de violencia doméstica atroz. Cuando Bartolomé los descubre, no hay un duelo romántico ni un encierro digno de una novela de amor. No. Ciego de ira, motivado por el control absoluto que creía tener sobre la vida y el cuerpo de su hija, toma una daga y se la clava en el pecho. A su propia hija. Es escalofriante. Y Luis logra saltar al balcón de enfrente solo para encontrarla ahogándose. Se dan ese famoso último beso antes de que ella muera, pero el epílogo de Luis, no es nada poético. Es una tragedia completa. Destrozado y sin absolutamente nada en el mundo, camina hasta la entrada de la mina de Valenciana, conoce los túneles de memoria, encuentra el tiro más profundo, se para al borde del abismo y se lanza. Me parece tristísimo y escalofriante que nuestra ruta narrativa termine exactamente en el fondo de la misma estructura económica que generó todo esto. El tiro oscuro de una mina de plata. Sí. Pues mira, si cerramos el expediente de El Criptatorio de hoy y vemos el panorama completo, yo estoy convencido de que la lección es profunda. La verdadera riqueza de Guanajuato no está solo en la plata extraída, sino en su tremenda capacidad para embalsamar el trauma. Es una cápsula del tiempo del dolor. Sí, han encapsulado el machismo brutal, la adicción destructiva y hasta los asesinos seriales, y los han transformado en miradores, museos y callejones románticos. La sociedad colonial aprendió a convivir con el horror cotidiano volviéndolo leyenda, y nosotros, hoy en día, seguimos ese mismo juego consumiéndolo como entretenimiento. Totalmente. Quiero dejar un pensamiento final para la audiencia, para cualquiera que esté escuchando. La próxima vez que paseen por una ciudad histórica o visiten una atracción que prometa fantasmas, piénsenlo 2 veces. Si analizamos bien estas historias, las apariciones sobrenaturales palidecen por completo ante los mecanismos que las crearon. Sin duda. En una partida de cartas, ni en un espíritu que llora en la madrugada. Está en la codicia enferma que trata a las mujeres como moneda de cambio, en el luto no procesado que se convierte en locura y en el orgullo desmedido que prefiere el infanticidio a un escándalo social. Los monstruos reales, los que originaron todo el terror bajo estas calles empedradas, siempre fueron de carne y hueso. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Cuestionen todo, raspen la pintura de las atracciones turísticas y no dejen de explorar la historia viva que palpita bajo sus pies. Hasta la próxima.